Este es el único, pongan mucha atención, el único evangelio que la discusión se arma porque la mujer lo había tocado. Los otros discuten del precio del perfume. Si bien dice que era caro, se está concentrando en otro aspecto, se está concentrando en Simón. Para otros evangelios, esto ocurre casi al final de la historia de Cristo, previo a su muerte, una semana antes. Eso lo dice Juan, si no me equivoco. Acá lo ponen casi al principio de las actividades de Jesús. Esas más o menos son las diferencias. ¿Por qué lo está poniendo acá? Y por qué acá, si bien la mujer es el centro de la historia, está poniendo como principal también a Simón. ¿Por qué lo está trayendo a Simón? Y eso te tiene que hacer pensar, ¿qué es lo que te está tratando de decir Lucas de Simón? Y acaba la historia, dice: y en la parte central del capítulo 7 está esto. Después termina con otra historia, que vamos a ver rápido también. Pero acá hay algo, mírenlo. Desde el verso 18 al 27 dice que los discípulos de Juan, acá nos vamos a dar cuenta qué es lo que Jesús está diciendo según Lucas y qué es lo que Lucas comenta de lo que Jesús dice. Lo vas a ver. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿A quién? A Juan. ¿Qué nuevas le dieron? Oye, mira, sanó un siervo de un centurión. Oye, mira, una viuda caminó. Lo que nos acaba de contar Lucas. Y llama a Juan a los discípulos y los envió a Jesús para que preguntarle que si era él el que había de venir o esperamos a otro. No lo profundiza mucho, pero acá Lucas está planteando que Juan el Bautista tenía dudas. ¿Se acuerdan que había dicho el Cordero de Dios? ¿Se acuerdan que vio el cielo abierto? ¿Se acuerdan que algo le dijo y él dice, él es el Mesías? Todo eso que Juan el Bautista había recibido empezó a dudar. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba preso. Y según lo que predicaba Juan el Bautista, al fin de la era venía con el Mesías y el que tenía que estar preso eran los pecadores. En este caso, Herodes. Por eso que gritaba tanto en contra de Herodes. Que tú, que la mujer de tu hermano. Y termina preso Juan y no lo entendía, porque el que tenía que estar preso era el pecador. En la visión del reino de Juan estaba confundido. Entonces, preso, sabiendo que le va a pasar algo malo, Juan manda a preguntar, Señor, le dice, ¿vamos a esperar a otro o es contigo? Porque esto está al revés. Y los envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él. Este es el comentario que hace Lucas de la frase de Juan el Bautista. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó. Miren lo que dice Lucas. Jesús se pone a sanar enfermedades, plagas, espíritus malos, muchos ciegos. Y fíjense, siempre atención en estas cosas. Cuando los discípulos relatan una sanación, fíjense en la sanación, porque la sanación no es el fin en sí mismo. Ellos necesariamente no quieren que entiendas que Jesús tenía poder de hacer milagros, sino que la sanación es una señal de algo que te quieren explicar. Cuando te sana un ciego, en la historia siguiente o en la aplicación de esa historia, te habla de aquellos que no quieren ver. En la sanación de un sordo, te habla de aquellos que no entienden o no escuchan la verdad del reino. Entonces te cuenta didácticamente una historia milagrosa para hablarte del área profunda espiritual. Y eso, por eso que aquí Lucas menciona esto. Empezó a sanar esto y a ciego. ¿Y por qué dice ciego? Porque no lo están viendo. No están viendo el reino. Y les dice, mira, y respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Se dan cuenta cómo lo está relatando? Y hay gente que se preocupa tanto de que si las sanaciones fueron, de que si había un hombre sanando o no, o si es una fábula o es un mito. No, 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 te estás perdiendo la historia. La historia es otra. ¿Ok? Lo otro lo podemos discutir, lo podemos analizar, eso es parte de la teología, pero el mensaje es otro, te lo estás perdiendo. ¿Cuál es el mensaje? Que hay gente que no veía, que ahora está viendo cosas que no había percibido antes. Lo mismo, los cojos, la gente que estaba detenida ahora puede caminar. Los leprosos son limpiados, te han perdonado los pecados. La lepra, si usted la busca en el Antiguo Testamento, en Levítico, que está lleno del concepto de la lepra era un símbolo del pecado.
O sea, la lepra y el pecado estaban juntos. Entonces está diciendo que la gente está siendo limpiada, sus pecados están siendo perdonados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. O sea, hemos pasado de muerte a vida. Esto está cambiando y ese es el reino. Y a los pobres, mira, los pobres, los desechados, y ese es el tema, uno de los puntos fuertes del tema de Lucas, los pobres, los que no tienen nada, ellos son puestos en primer lugar porque les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, tú, Juan, no lo estás viendo. Tú tienes un concepto errado del reino y yo te estoy explicando cuál es el reino. Y para ver el reino, tienen que ser limpiados tus ojos. Tienen que ser sanados. O sea, tienes que cambiar tu forma de pensar. Arrepentíos, metanoia. Eso es lo que está tratando de explicar. Tienes que ver lo que antes no veías. Ahora, pero imagina lo siguiente, solo imagina lo siguiente. Tú eres judío, naciste en un pueblo judío, criado en una religión judía, porque es tu nación, está en tus raíces, está en tu sangre. Y has crecido y te han contado desde pequeño que eres un pueblo elegido y que esto y que lo otro y que va a venir un Mesías y que cuando hay opresión ese Mesías te va a rescatar y se va a restaurar todo y te cuentan esa historia. Y tú la entiendes y la internalizas. Y después viene alguien y te dice, es que la historia no es así como te habían contado. Porque el reino no se va a imponer. No van a echar a los enemigos. Acá tienes que amar a los enemigos. ¿Cómo? Y te cambia el asunto. Te cambia. Entonces, el Señor dice que tienes un problema de nación y de crianza. Y Jesús, sus palabras son, debes nacer nuevamente. Le está hablando del problema del linaje de su nación, que nazcas ahora en otro país porque tu problema es de raza. ¿Me explico, no? De ahí viene el concepto del nuevo nacimiento. Es una figura didáctica donde Jesús le está expresando que tienes que olvidarte de todos los que has aprendido y te han enseñado desde pequeño. De ahí viene el concepto del nuevo nacimiento. Y nosotros le decimos a alguien hoy es que debes nacer de nuevo. Perdóname, pero no debes nacer de nuevo. ¿Me explico, no? No te está diciendo que te conviertas en otra persona y te olvides de ti. Ellos tenían un problema de nación, de cultura. El Señor le está tratando de sacar eso. Y el Señor le dice, para que tú me entiendas, Nicodemo, cuando le dice a Nicodemo, debes aprender a nacer de nuevo. ¿Pero en qué? En el agua y en el espíritu. Ya hemos explicado eso, lo pueden ver en el canal ESER esos temas. Pero no le está hablando de convertirse en otra persona. Es un tema de cultura. Le está tratando de limpiar el pensamiento. O sea, Juan el Bautista, no lo estás viendo, no lo estás entendiendo, el reino es otro. Tiene que ver con los pobres, con la gente que puede ver algo que no estaba viendo, con la gente que puede oír algo que nunca había oído, y aquellos que han muerto están volviendo a la vida. Ese es el reino. Dice, cuando se fueron los mensajeros, dice el verso 24, se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Entonces Jesús le empieza a hablar a los demás de Juan el Bautista, y miren lo que dice. Comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, ¿intentaron salir a ver a alguien simple, humilde, o ir a ver a alguien elocuente y bien vestido? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven sus deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, dice, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino delante de ti. Es un profeta, le dice. Sí, pero ¿qué salieron a buscar ustedes? ¿Necesitan una persona rica, una persona humilde? ¿Solo un profeta? ¿Creían que él era el Mesías? ¿Qué es lo que salieron a buscar? Sí, él prepara el camino. Él hizo su trabajo, le está diciendo. Y miren lo que dice el verso 28. Ya le doy a Elvira el paso. Os digo que entre los ancianos, perdón, entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que el Juan el Bautista, pero miren, acá va la enseñanza. Realmente es el profeta más grande él, porque le tocó el privilegio de estar con el Mesías. Eso es lo que está tratando de explicar Jesús. Pero les dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, que Juan el Bautista. ¿Él es el más grande? Sí. ¿Ustedes salieron a ver una cosa que no entendieron? Ok, piensen como quieran. Pero él es el profeta más grande que hay. Pero ustedes, el más humilde y el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Entonces, todo el pueblo, y mira lo que dice, los publicanos, ¿de quién nos había hablado? De un centurión que no lo merecía, de una mujer desechada, social, de todos los sentidos. Ellos pueden ser mayores que Juan el Bautista. Y dicen los publicanos, los odiados, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Qué quiere decir justificaron a Dios? Que entendieron que lo que les decía y estuvieron de acuerdo.
Eso es lo que está tratando de explicar el texto. Entendieron y fueron y se bautizaron en el bautismo de Juan. Lo entendieron. Más los fariseos, los intérpretes de la ley, dice, recalca, los que interpretaban la ley, ellos, a su modo, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo. O sea, yo no soy un, decían los fariseos, yo no soy uno como ellos, yo no soy un cualquiera. Entonces, nosotros no tenemos que ir a ser bautizados por Juan. ¿Por qué? Porque Juan era, comillas para ellos, un humilde. ¿Cómo voy a ir a ser yo bautizado por ese? Eso es lo que está planteando Lucas. Diga Elvia. No, es que me parece de lo anterior muy importante lo que dijo, hermano, de que cuando Jesús mandó decir todo lo que estaba haciendo, tomando en cuenta que Jesús siempre se iba más adentro de todo lo que él decía, cuando les mandó decir, vino a que los ciegos vean y oigan y todo eso. Me gustó mucho cómo lo interpretó usted y pienso que es muy importante en este tiempo interpretarlo así en la mayoría de los casos de Jesús. Pues yo he caído en mucho error, no todo, y muchos más de caer en lo literal. Entonces he entendido poco a poco que cuando Jesús hablaba de ese tipo de sanación, de ese tipo de restauración que hacía en la gente, era más profundo. A mí me llegó mucho eso porque no escuchaba, no oía, leproso, todo eso en profundidades es el Evangelio también de la restauración. Entonces, considero que es muy importante traducir la profundidad de Jesucristo en este tiempo porque mucha gente lo hemos tomado y lo toman muy literal, muchas cosas. Hemos olvidado el mensaje. Exacto, Peleamos en las ramas del árbol, tratamos de podar el árbol y no hemos disfrutado el árbol ni la sombra. así es. Eso es lo que está ocurriendo. Y de hecho, cuando veamos el remate, les van a saltar los ojos brillantes. ¿Por qué? Porque el mismo Lucas lo expresa, pero lo pasamos por alto comúnmente. Yo lo pasaba por alto, pero cuando lo vean, aquí está. Mm, El verso 31 dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? Acaba de contar dos tipos de personas, los que creen que son dignos y que no participan, y aquellos que son pobres, son desechados y publicanos, y sí lo desean. Y mire lo que dice, y dijo el Señor, acá es pues compararé a los hombres de esta generación, ¿y a qué son semejantes? Dice, semejantes son, esto lo está explicando Lucas, ¿ya? De la frase de Jesús, Lucas explica. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces uno a otro y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y le dicen comilor y bebedor de vino, con ustedes no hay cómo. O sea, a uno le reclaman que anda como por diosero y al otro que come le reclaman de comilón. O sea, ustedes van a reclamar por todo. Este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Ahí está Lucas diciendo lo que él quiere rescatar, que Jesús era amigo de ellos, de los desechados sociales. Y miren cómo termina. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Los que son sus hijos son los que entienden, eso es justificada, lo comprenden, lo aceptan, esa sabiduría, ese conocimiento. Ahora, dice por todos sus hijos. Ahora, ¿quiere decir que los otros no sean hijos? No, es que no quieren ser hijos nomás. Es como que usted tenga dos hijos y uno sea un mal hijo, nunca dejó de ser su hijo. Está recalcando eso. Por eso que Juan de eso dice la potestad de ser hechos hijos. Está hablando del poder que significa. Cuando el hijo pródigo volvió, recibió un anillo. Nunca dejó de ser hijo cuando estaba comiendo la comida de los cerdos. Pero cuando volvió, recibió un anillo. Recibió eso, el poder. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que está refiriendo y los evangelios comúnmente refieren. Que es, no es que los otros no sean hijos, sino que ellos sí son como los herederos, los que han recibido. ¿Por qué? Porque han creído. Esa es la diferencia. Ahora, acá viene el remate en esta historia. Entonces, uno de los fariseos, ¿se acuerdan que había hablado de los fariseos? Que no querían bautizarse con Juan. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Esta historia es diferente de los otros evangelios. Ustedes las pueden analizar y hacer las comparativas como lo hicimos ahora con la historia del centurión. Y pueden ver las diferencias y por qué uno dice una cosa y lo otro. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando esta es la historia de la mujer que derrama perfume en los pies de Cristo?
Hay evangelios que dicen que le derramó el perfume en la cabeza. ¿Quiénes derramaban ungüento en la cabeza de quiénes? ¿No eran los profetas que ungían a los reyes y le derramaban ungüento en la cabeza? Ahora, eran profetas a reyes. Entonces, si viene uno que está escribiendo y le está mandando esto a levitas, por ejemplo, estos textos a los judíos, y dice que viene una mujer que unge la cabeza de Jesús, uff, ya no te lo lee. Entonces ellos dicen, no, no, le echó y le lloró en los pies. Ahí se modifican las historias. Otro evangelio dice, ha ungido mi cuerpo. O sea, hay otros que piensan que le derramó de la cabeza hasta los pies el perfume. Eso es relativo, lo van viendo, pero eso es parte de esas ramas del árbol, pero veamos el mensaje central, que es lo relevante. Entonces, acaba. Uno de los fariseos rogó que Jesús comiese con él y habiendo entrado en la casa, el fariseo se sentó en la mesa. Había dicho que él comía, ¿no? El texto anterior. Y le decían comilón. Ahora voy a hacer comilón en la casa de un fariseo. Ok. Ahora, este fariseo había sido sanado de lepra, dice otros evangelios. Eso tenemos ahí. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, de hecho, de los evangelios, me parece que este es el único que dice que el de Lucas que dice que esta mujer era pecadora, los demás dice que era una mujer. Entonces, Lucas está tratando de realzar a alguien que no lo merece, a alguien desechado. En este caso se puede entender que es una prostituta, pero no lo tampoco lo dice como tal, sino que dice solo pecadora. El resto entenderá a qué me refiero. Algo así está tratando de decir Lucas. Así es como lo expresa él. Pues se está poniendo una mujer desechada, así como la viuda, así como el centurión, y acá va, que era pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este es el único, pongan mucha atención, el único evangelio que la discusión se arma porque la mujer lo había tocado. Los otros discuten del precio del perfume. No, que eso podía haber sido dado a los pobres. Los otros evangelios discuten esa área. Que Judas estaba ahí, en su corazón pensó porque le echaba mano al dinero. Eso dicen los otros evangelios. Este no. No se concentra en eso. Si bien dice que era caro, se está concentrando en otro aspecto. Se está concentrando en Simón. Para otros evangelios, esto ocurre casi al final de la historia de Cristo, previo a su muerte, una semana antes. Eso lo dice Juan, si no me equivoco. Acá lo ponen casi al principio de las actividades de Jesús. Esas más o menos son las diferencias. De por qué lo está poniendo acá? ¿Y por qué acá, si bien la mujer es el centro de la historia, está poniendo como principal también a Simón? ¿Por qué lo está trayendo a Simón? Y eso te tiene que hacer pensar, ¿qué es lo que te está tratando de decir Lucas de Simón? Y acaba la historia, dice, el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Así, ¿cómo la va a estar tocando esta mujer? Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor, dice el 41, tenía dos deudores. Este es el único que la cuenta. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice, ¿qué dice? Perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esa mujer? Allí Jesús está haciendo la aplicación. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas, los han jugado con los cabellos, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay dos personajes, la mujer y Simón. ¿Estamos? Estamos. Y en el relato de Jesús, en la parábola, también hay dos personajes. Uno que le debe 500 denarios y otro que le debe 50, donde Jesús hace la aplicación y dice, ¿cuál de los dos le ama más? El que le perdonó más, el de los 500 denarios. Le hago la pregunta ahora, y aquí va la enseñanza. Se supone que uno de los dos deudores es Simón y el otro es la mujer. Eso es lo que le está contando Jesús. ¿Cuál es Simón y cuál es la mujer? ¿El de los 500 o el de 50? ¿El de los 500 es Simón o la mujer? La mujer, La Claro, mujer. porque Jesús le está mostrando que amó más de lo que él le está mostrando que ama. Entonces, al que le perdonó más,
es la mujer. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo? ¿Estamos, Ok, hermanos? ok. Ok, están en lo correcto. Pero fíjense cómo partió la historia. Verso 42. Perdonó Ambos. a los dos. A la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le está diciendo a la mujer que la está limpiando? Indirectamente con la historia. ¿Qué le está diciendo a Simón? También estás perdonado. Él también necesita. Exacto. Ahora fíjense en lo siguiente. Nosotros sabemos que hay al menos tres clases de perdón y dos son las más usadas. Karasomai, ¿ya? Y afiemai. Donde karasomai es ese perdón que viene de base, que Dios te da por gracia, lo sepas o no, Dios te lo da. Está ahí. Y el otro, afiemai, es que tú recibes, que tú te das cuenta. Es el que te hace libre porque lo percibe y ahora sientes, se te fue el peso de encima porque lo percibiste. Se te fue anunciado. Y acá dice perdón varias veces. Si ustedes leen el primero, ¿qué debería decir? ¿Karasomai o afiemai? Karasomai. ¡Bum! Por eso sabemos que todos hemos sido perdonados, aunque no lo sepamos. Karasomai, todos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias. No discrimina, su perdón es para todos. ¿Se dan cuenta de lo que viene relatando de las historias hacia atrás? Por lo tanto, dice, cuando dice el 46, no ungiste mi cabeza con aceite, más está ungido con perfume mis pies, por lo cual le digo, sus muchos pecados le son perdonados, ahí dice, afiemai, porque la mira y le dice, tus pecados te son afiemai, ahora mujer lo sabes, le está sacando el peso, le está sacando la carga, le está sacando el dolor, le está revelando que le había perdonado. Mujer, ya eres Karasomai, ahora eres Afiemai, ahora lo sabes. El problema que en esta historia le acaba de decir a Simón que es perdonado también, pero no te has dado cuenta que tu pecado es mayor que el de la mujer. No lo has percibido. Te estoy contando la historia porque tú piensas que ella es más pecadora y que tú eres limpio. Tú has percibido eso, pero te estoy mostrando que es al revés. Porque tú piensas mal de ella. Y le dice al final, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve y miren la palabra que usa, paz. Dios es Señor de paz. Él viene a salvar. A eso es lo que viene. Solo da paz y de sus palabras salen salvación. El problema que el tío que está arriba, Simón, no ha visto, no ha oído. Oye, pero fue sanado de lepra. Sus pecados han sido perdonados, pero no lo percibe. Esa percepción, ¿no te ha pasado que cuando tú te diste cuenta que Dios era diferente a lo que tú habías aprendido, te cambió la forma de ver las cosas? ¿Te cambió la forma de relacionarte con tu pareja, tu esposo, esposa, tu pololo, tu novio, quien quiera que tengas al lado? ¿Te cambió la forma de ver a los hijos, de relacionarte con los demás, de ver a los hermanos que tenías, de hablar con los demás? Porque se te ha ido el peso. Cuando cambias la percepción de Dios, se te va el peso. Por eso dice, justificaron la palabra de Dios y fueron y se bautizaron. Publicanos, esos hombres, entendieron que el más pequeño, el más humilde en el reino, era puesto en el lugar de privilegio. Entonces, o sea, ¿eso me puede pasar a mí? Pero claro, si a los perdidos vino a buscar, a los descastados, a los sin hogar, a los que han sufrido, a los que han llorado, a los que creen que ya no tienen nada, a los que lo han perdido todo, a los que se sienten solos. Cuando lo vean, cuando se den cuenta, lo entenderán. Por eso el Señor nos ha venido a sanar. Ese es el mensaje de Lucas.
Ese es el mensaje transversal de sus historias. Eso es lo hermoso del Evangelio. A veces perdemos el tiempo buscando en estas ramas que son entretenidas de buscar, pero hay algo espectacular. Diga, vas, Estaba Elizabeth antes que yo, así que Eli, yo tengo tapado aquí, no veía. Ah, no importa, gracias, Beth. Dele. Eh, sí, creo que aquí podemos comparar la histórica discusión entre la salvación por obras y por gracia. Entonces creo que ahí cada uno representa eso, donde Simón está pendiente de todo lo que él ha hecho, de todo lo que hay que hacer para obtener la salvación, de que en el fondo la salvación está en él mismo. Y en la mujer podemos encontrar la salvación por gracia, donde viene de Cristo, de su perdón, de su amor, y esa viene a ser la raíz del Evangelio, Cristo mismo. Y obviamente lo podemos traspolar también a hoy, donde pensamos en si cumplimos la doctrina. A veces he visto personas que están tan agradecidas con Dios y como que fluye, que como que son juzgadas porque se ven muy emocionales. Y en realidad es porque en su interior hay una paz tremenda de comprender que la gracia es todo y el resto no tiene importancia. La doctrina está además para la salvación. Eso. Vas. em, históricamente el- la verdad se lograba entender a través de los sentidos, se percibe a través de los sentidos. Históricamente, Aristóteles, por ejemplo, se basa toda su filosofía en que tú puedes llegar a la verdad a través de los sentidos, a través de lo que tú puedes ver. Si el día está soleado, está soleado. Eh, es- Hay un concepto que esta semana aprendí en el trabajo que se basa en en el principio de hágalo al tiro o hágalo usted mismo en el momento que se dé cuenta. Usted está enfermo, descanse, sánese. ¿Quiere comer? Cocine. Eh, ¿Siente sed? Tome agua. Eh, yo lo estoy parafraseando porque industrialmente yo me dedico al área industrial. Es lo mismo, o sea, quiere ordenar de forma diferente sus mercancías, ordénelo. Quiere mover una máquina, muévela. Entonces, como la verdad, a lo que voy, es que la verdad es eso, o sea, es lo que percibimos con nuestros sentidos y lo que hacemos con nuestros sentidos. Jesús es otra cosa. Jesús plantea lo que no se ve con los sentidos, lo que ¿cómo el ser humano podía encontrar paz? Jesús no te dice, ándate a un monte, como lo dice el budismo o el hinduismo, relájate un poco y después vuelve. No, Jesús dice, si Dios no te perdona, tú no encuentras paz. Eh, el concepto mesiánico, a veces ni siquiera nosotros como cristianos, y yo valoro mucho a Ennio en este sentido, porque le he escuchado varios temas con respecto a esto. Creo que fue el primero que le escuché hablar de esto, eh, de cómo la imagen judía de un Mesías era percibida a través de los sentidos. ¿Cuál es la imagen judía? ¿No? Un rey, un gobernante. Sí, pero profundicemos un poquito eso. Año 178 antes de Cristo, aparece Judas de Macabeo. Hay una revuelta en Israel, se liberan de los griegos y veneran como Mesías, porque se liberaron de los griegos. Y esa era la imagen mesiánica, era literalmente el que venía
a través de los sentidos a restituir el mundo. Y de repente aparece un Jesús que los sentidos no corren. No corren. Así de simple. Va en otra escala de nivel. Por ejemplo, Buda lo que plantea es que los reyes es algo kármico. Es decir, en tus vidas pasadas tú lo hiciste tan bien que en una vida próxima probablemente te toque el rol de príncipe o rey. Y es algo que te dio el destino para que tú puedas llegar a una excelencia. Jesús dice, yo vengo a los pecadores, o sea, a los que están mal, ¿no? Tú no busques un puesto de rey. Entonces, lo que plantea Jesús para su sociedad, pocas veces se ha visto que un filósofo o un ser humano, a través de esta percepción de los sentidos, superen la barrera intelectual de su época. Es decir, yo soy intelectual de mi época, pero es muy difícil que yo supere la barrera intelectual de mi época con mis conceptos. Quizás voy a tomar conceptos pasados y los voy a manejar de tal forma que probablemente suene más coherente que los otros, pero superarlo es difícil. Jesús pareciera que él superó todo conocimiento de las épocas anteriores y nos dejó un concepto de vida tal que recién año 2024 lo estamos entendiendo. El rol de las mujeres, el rol de las viudas, que en esa época, si lo comparamos hoy, serían como los huérfanos, los que nadie se hace cargo, en otras palabras, económicamente. Y pareciera ser que Jesús se adelantó a todo y dejó a todo lo demás por debajo. A mí me carga cuando me rebajan a Jesús, honestamente. Me lo rebajan a un nivel de ser humano o me lo rebajan a un nivel de filosofía humana. Me carga porque no lo veo. No lo veo. Así de simple. Él es adelantado y es adelantado a todas las épocas. Y plantea un concepto de liderazgo que todavía no lo tenemos en el mundo. El mundo sigue predicando guerras, autoritarismo. ¿Quién tiene más poder? Jesús nos dice todos tienen un poder que se llama el poder del amor. Así mejora el mundo, así hay paz en el mundo. Cuando dice lo del prójimo, cuando dice, por ejemplo, pongan su otra mejilla, eso es un ataque directo a los judíos, porque los judíos, claro, hacían ojo por ojo, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere Jesús con eso? El ojo por ojo se basa en el principio de la venganza. Nada más que en eso. Entonces lo que está diciendo Jesús es, no se vengan de su enemigo, no que pongan su otra mejilla, sino que no busquen venganza. Me parece brillante que los evangelios pongan tanto énfasis en la figura de Jesús, en estos sentidos, en todo lo que nos ha dicho nuestro hermano Enio, porque definitivamente eso a nosotros como mínimo nos debería plantear de que la Biblia en sí mismo o los evangelios en sí mismos están rompiendo el metaconocimiento de su época, pero también el metaconocimiento de nuestra época. Y si lo percibiéramos realmente a la profundidad de lo que es el avance del ser humano en nuestro conocimiento intelectual o en nuestro conocimiento de vida, valoraríamos mucho más estos evangelios. Gracias, Enio. Qué fantástico lo que acabas de decir. Esta semana escuché al menos 3 presentaciones de un señor, un escritor español. Comúnmente a los escritores es fantástico escucharlo porque tienen una forma de expresarse que son entretenidos. Es como leer un libro, escucharlos 1 hora. A veces le hacen una entrevista, le hacen 2 preguntas y con eso es suficiente, hablan todo el tiempo. Y este señor, por ahí olvidé el nombre, lo puedo dejar en la descripción del video o indicarles de ahí cuál es el nombre. Él no es cristiano, él no cree en Dios, en la figura de Jesús. Él es
se identifican más gnósticos, ese estilo. Eh, pero él creció al ser español, en una sociedad católica, donde todo estaba rodeado por el cristianismo. Toda la historia de sus naciones, cruzadas, etcétera, etcétera, un tema religioso y una fundación católica. Y su madre muy católica. Entonces él vivió pensando cómo puede cambiar tanto la sociedad el concepto del cristianismo y qué significa. Entonces él ha dedicado toda su vida a estudiar los evangelios y le fascina la figura de Jesús. Y ahí empieza la búsqueda entre el Jesús histórico y el Jesús de los evangelios, las congruencias, la incongruencia, qué pasó, qué no pasó, qué es una historia, qué es una fábula, y qué cosa está en la locura del ser humano de creer a alguien que les está diciendo algo y todos lo siguen a rajatabla, como sectas de la forma en que lo vemos hoy. Entonces, comúnmente tratamos de traer lo anterior y ponerlo como es secta hoy, y decimos secta en ese tiempo, cuando son cosas distintas. Hoy el líder de una secta es un tipo que sobresale sobre el resto y somete al resto. En los tiempos de Cristo él estaba inferior al resto. Son cosas distintas. Eh, de hecho, él se comportaba como inferior al resto. La gente se le arrodillaba, le decía Señor, pero él se agachaba y le lavaba los pies, por decir algo. Ese es es lo que quiere, lo que contaba este hombre, y él dice, porque él no cree en Jesús y lo dice varias veces, pero ¿cómo alguien que no cree en Jesús puede estar tan fascinado con los evangelios? Dice y ha escrito libros en torno a eso. Y es impresionante escucharlo. Mucho de lo que dice es cierto. Eran las disputas que había en ese tiempo en cuanto a los textos, los evangelios, etcétera, etcétera. Y él dice casi al final de una presentación, él dice, el presentador le dice, cierre el diálogo, despídase. Y él dice, en 2 minutos, quizás lo más importante de todo. Y yo creo que ni siquiera él se dio cuenta. Y él dice, yo no creo en la figura de Jesús como lo creen todos, y sé que existió, veo, como dice, bases el Jesús humano, busco, y al final dice, pero hay algo que tengo que decir, dice, el amor al prójimo. Lo que ellos han enseñado es una locura, dijo. Cuando dice locura, está bien, está hablando de lo sorprendente, que es algo disruptivo. El amor a los demás y el amor al enemigo, dice. Eso sí, dice. Y cuando yo escucho a alguien que no cree en la figura de Jesús, que ve todos los textos y lee y lee y lee, pero no lo ve, tiene otra visión, lo que hablábamos, pero pudo ver lo esencial, es que Dios es impresionante, es que eso es. Ese es el clavo. Si hay una pared que botar, el clavo la botará. Si no, será solo ese clavo. Pero ¿cuándo echamos fuera demonios? ¿Cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos? ¿Te visitamos en la cárcel? Si nunca te vimos, ni siquiera te conocían. No es que lo hiciste. A uno de los pequeños, a mí lo hiciste. Y eso es suficiente. Esto es más sencillo de lo que a veces lo hacemos más complejo. ¿Y cómo lo presenta el Señor? El Señor lo trata de simplificar y de llevar a foja cero para que lo puedas ver. Y hay algunos que lo ven, otros que no lo ven, otros que lo verán después. No te compliques. Todos cara asoma. En algún momento lo verás y vas a sentir el afiema.